Bienvenidos a este curso de acupuntura. A lo largo del curso le voy a hacer llegar otra hoja a la siguiente sesión donde van a poder llevar un control de sus pagos, ¿sí? Y también en ese mismo vienen las clases, los días de clases de todo el año, ¿sí? Ahí ya vienen programadas las fechas de No todas. hagamos compromisos ni fiestas. No, sí, Debería ser vivo. a veces sucede, ¿sí? Que o te vienes así, no, pero ya no aguantamos. No, pero cuando tengan un evento, todas las clases las voy a grabar, ¿sí? Ahorita esta clase se está grabando. ¿Para qué? Por si por algún motivo no pude venir o, o tengo un viaje programado, la clase de todos modos la van a poder ver, pero principalmente no tanto porque falten, porque como es información que muchas de las veces no tenemos acceso y no hay mucho donde buscar, o la forma en que le doy material está muy digerible, entonces puedan estar repasando y estar viendo las clases. Si les quedan dudas, generalmente el mismo día, el domingo, el lunes a más tardar, la estoy subiendo, ¿sí? Esto es, siempre, todas las clases se van a grabar. Sabemos que a veces, por ejemplo, ahorita ya no tengo Zoom, porque anteriormente Zoom grababa y por algún motivo una de 10 clases no se graba, falla. Entonces, con este sistema que tengo se graba la gran mayoría, me falla mucho menos. Me han tocado ahorita como de 40 clases, una no se grabó. Y es lo que puede pasar, pero por eso no uso el sistema Zoom ahorita, porque me falló varias veces en el pasado, o a veces en la conexión a internet cae y se está grabando, pero luego ya al momento que la vemos no se entendió nada, ¿sí? No se entendía, no decía, o se quedaba en pausa y varios segmentos en pausa. Entonces, por eso Por otros lugares que no hay luz, gracias a esos periodos. Así es. Entonces, inclusive con este equipo se puede apagar el proyector, pero sigo grabando. Entonces, se va a grabar la clase. Generalmente empiezo a las 9:05 cuando mucho, ¿sí? Estoy empezando. Terminamos a la 1. Rara vez me prolongo, o rara vez le voy a dar menos clases, o sea, siempre es a la 1. Ahorita vamos a ir de teoría y vamos a llevar muy poquita práctica. Más adelante vamos a llevar más práctica y menos teoría, ¿sí? Vamos a llevar 4 talleres. Un taller de moxibustión, donde les voy a enseñar todos los tipos de moxibustión que hay. Luego vamos a llevar, lo vamos a llevar en octubre, ¿sí? Luego, en noviembre vamos a llevar un taller de ventosas, ¿sí? Todos los tipos de ventosas que hay. Y luego descansamos diciembre, y luego para enero llevamos un taller de primeros auxilios, RCP, principalmente enfocado a lo que es RCP, atragantamiento, la reanimación cardiopulmonar, signos vitales. Van a aprender a checar la presión con Bauman normal, checar pulso, respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, glucosa, todos los parámetros normales en un niño, en un adulto, ¿sí? Niño adulto. Y después acupuntura, vamos a llevar, seguimos avanzando, entramos a los puntos de acupuntura, y ahí en ese momento, cuando estamos viendo puntos de acupuntura, vamos a llevar otro taller de acupuntura, ¿sí? Donde le voy a enseñar cómo insertar la aguja,
los tipos de aguja que hay, los diferentes tipos de aguja, varias técnicas para insertar, varias técnicas para manipular, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque para acupuntura necesitamos tener cierta experiencia ya en dónde está localizado el punto. Entonces, pero los primeros, lo que son las ventosas y la parte de la moja, eso sí sin problema. La ponemos. Está muy frío, ¿verdad? No. Bueno, entonces, sin más preámbulo, los teléfonos de preferencia en modo silencio, digo, no en modo silencio, porque sabemos que nos pueden hablar. Téngalo bajito, sin volumen, y si suena el teléfono, pues contéstenlo, ¿sí? No pasa nada. Los baños, para los que no saben, de este lado están los baños, la tercera puerta, no está cerrada, está trancada, entonces la empujamos fuerte para abrirla, ¿sí? Cuando no la pueden abrir de allá para acá, nos hablan auxilio y ya nos abrimos, ¿sí? Porque se queda, a veces es difícil, ¿sí? El primer baño es el de mujeres y el segundo baño es el de hombres, ¿sí? Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. La palabra Senju significa acupuntura. Senju es acupuntura. Así lo tradujeron como acupuntura. No es aguja moxa, o sea, sí es, pero no es. No es en el sentido que cuando ustedes vean la palabra Senju, quiere decir acupuntura. Pero en realidad, esta palabra Senju, miren, está dividida en dos pictogramas o en dos, le dicen los japoneses, dos kanji. ¿Sí? Este es uno y este es otro. Y a la vez, el carácter está dividido en dos caracteres. ¿Sí? Pero el primero significa aguja. Esto, hagan de cuenta, es una espada. Sí, es una espada o una aguja. Y el segundo es una persona, ¿sí? Corriendo con las manos elevadas, gritando fuego, fuego. ¿Sí? Y la parte de arriba es hierba, ¿sí? O sea, hierba que se quema. O sea, moxo. ¿Sí? Es moxibustión. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando los chinos se refieren a acupuntura, se refieren a acupuntura y moxibustión. De hecho, su diplomado es diplomado básico o curso básico en acupuntura y moxibustión. ¿Sí? O lo podemos abreviar cursos de Senju. ¿Sí? Acupuntura y moxibustión. A lo largo del curso, así algunas palabras que son en chino, se las iré traduciendo. ¿Sí? No conozco todas, pero afortunadamente ya sobre la marcha hemos muchas palabras en chino, ya las entiendo. De repente, o como puedo leer y digo, se trata más o menos de esto. ¿Sí? Pero el abecedario chino está muy complicado. Normalmente el abecedario que nosotros tenemos tiene ¿cuántos caracteres? ¿32? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿32 parece? Sí, por ahí. Vamos, no tiene más de 40. Bueno, para aprender chino, para aprender español, necesitamos aprender esas palabras, esas letras combinadas. Los chinos tienen que aprender, un chino sabio tiene que aprender cerca de 45,000 caracteres. De aquí son 2. Bueno, de estos tiene que aprender 45,000.
Lo bueno es que un chino que solamente llega a la secundaria sabe 1500 caracteres. De todos son muchos. Pero con 1500 caracteres ya puedes hablar un idioma chino. Yo voy apenas en 200, así que me falta un chorro, ¿sí? Pero aún así ya nos defendemos. Estoy a nivel preescolar. ¿Y eso sí escriben? De hecho, esto que está aquí, esta letra, la hay un lenguaje que se llama Pinyin. Los chinos tuvieron que adaptar su idioma para que lo pudieran entender los extranjeros. Ellos escriben así. Así escriben. ¿Sí? Y saben que eso significa Shen. Pero resulta que hay muchas más palabras que se llaman Shen. ¿Sí? Por ejemplo, esto se llama Sen. Hay una palabra que se llama Sen. Hay otra palabra que se llama Sen. Sen. O sea, hay 5 sonidos diferentes para las palabras. Entonces, aparte, Sen acompañado de, siempre va acompañado de algo. Este es el carácter principal, este es el secundario. El carácter secundario le va a dar otro significado. Sen Yu es acupuntura. Sen Ren es hombre que hace acupuntura, acupuntor. ¿Sí? Sen, no me acuerdo el nombre del edificio, es consultorio de acupuntura. Pues creo que esa palabra está en los celulares también. ¿Sí? Anteriormente, Zen. Sí. La palabra Zen, o a lo mejor viste Zen sin la H. Sí, meditación. Ajá. Y en su portada, donde viene su nombre, ¿qué significa? Lao Shi es maestro. Lao Shi, esto significa maestro. ¿Han oído hablar de Lao Zedong? Un filósofo que se llamaba Lao Zedong. Lao significa viejo. En China, decirle a alguien viejo es un gran orgullo. ¿Sí? Y Lao Zedong, Lao fue un sobrenombre que le dieron. En realidad él no era viejo. Desde muy joven fue muy inteligente. Entonces, en su comunidad le empezaron a decir Lao, por viejo, por sabio. Zedong él se apellida Se, y la familia, se apellida Se y su nombre es Tung, porque en China siempre va primero el apellido. O sea, si tú le dices a una persona, ¿cómo te llamas? Yo diría, Galaviz Jesús. Ellos no te dicen, me llamo Jesús Galaviz. No, ellos dicen, me llamo Galaviz Jesús. Y hay gente así que siempre se hace llamar por el apellido, no por el nombre. Pues no es común, de ese lado no es común. O sea, ya es un ¿Dónde vienes? Del apellido Galaviz. Y yo soy Galaviz, pero soy este Galaviz. ¿Sí? Hablan de la descendencia. ¿Sí? Y solamente se lleva un apellido. ¿Sí? Solamente un apellido. El apellido paterno. ¿Sí? O sea, ya no tienen los dos apellidos. Las mujeres pasan a ser parte, como en Estados Unidos. ¿Sí? Ajá. Nomás que allá no se andan casando con uno y con otro, ¿no? Se casa con uno y ya. ¿Sí? Entonces, son costumbres. ¿Sí? Entonces, el primero, ¿qué significa? El segundo, pues el que va a decir de la bruja y el de abajo. ¿Sí? Este es Senchi. Este carácter Senchi es acupuntura, Galaviz. O sea, es Cao Senchi. Este nombre me lo dio un maestro
de chino. ¿Sí? Lo tradujo. Yo le dije, cómo se dice mi apellido en chino? Dice, los apellidos se pronuncian igual, pero los chinos, cuando tú llegas a China, cuando ya tienes tiempo viviendo en China, te dan un nombre y así te van a identificar. Entonces, él me dijo, haz de cuenta, tú eres como, me dijo, eres como muy sereno, muy responsable. Tú vas a ser Cao, que eso significa como serenidad, amabilidad. ¿Eh? Entonces, Cao Sinchi Galaviz. Galaviz acupuntura. O sea, es lo mismo que esta acá arriba. Sí. Pero va primero el apellido. Galaviz acupuntura. Entonces, ese es mi símbolo. ¿Eh? Digo, puede llevar nada más 2, o en este caso lleva 3. Pero los nombres nada más van a llevar el apellido, y algunas personas llevan apellido, el nombre y el lugar donde nacieron. ¿Sí? Así está. Por ejemplo, es que me llamo, por ejemplo, Juan López. Uf. Como Bruce Lee, hay muchos Lee, ¿sí? Entonces, Lee ¿qué? Lee Bruce, pero... de Shanghái. Bueno. Bruce Lee Shanghái. Entonces, así son las complicaciones de los chinos, pero en realidad parece difícil, pero es muy sencillo. Por ejemplo, a un chino, ahorita vamos a hablar de China, ¿sí? Vamos a hablar del pueblo chino, porque si nos vamos a meter en su cultura, en su técnica, que es una técnica milenaria, tenemos que conocer de dónde viene, ¿sí? Porque la acupuntura y la cultura china van de la mano, ¿sí? El yin y el yang van de la mano con todos los chinos, no son eventos aislados, ¿sí? Todo mundo en China conoce el yin y el yang, entonces es algo elemental para ellos. Y, por ejemplo, a un chino, él no te va a decir soy chino, ¿sí? En su idioma. Tú le preguntas, porque ya que a veces nos confundimos, un taiwanés, un japonés o un chino, para nosotros dicen, todos son de ojos rasgados. ¿Sí? Bueno, los chinos dicen lo mismo de nosotros. Todos son morenos, o todos ustedes son blancos, y sin embargo se pueden diferenciar. Bueno, entonces así ellos tienen una diferencia. Entonces, ellos te van a constar de dónde eres. Yongguo. Se escribe con ZH, pero se pronuncia como Y. Yongguo. La G se pronuncia como Q. Entonces, Yongguo Ren. O sea, Ren es ciudadano. Sí. Yongguo Ren. Tú eres chino. Sí. Y fíjense qué importante. Yong, un círculo, ¿cuánto es la circunferencia de un círculo? ¿Cuántos grados? 360 grados. Y si agarramos un cuadrado, ¿cuántos grados tiene? 4. Pero cada grado, ¿cuánto es? De 90. 90 por 4. No. 36. 360 grados. Un cuadrado tiene 360 grados. Igual que un círculo. ¿Sí? Entonces, han de cuenta que este es un círculo que está atravesado a la mitad. Entonces nosotros decimos que los chinos son de Oriente. Los chinos dicen Yongguo, o sea, yo soy del centro y Guo el país del centro del mundo.
Ellos son el centro del mundo. Y de hecho, sí son, porque el horario no empieza en Alemania, o en Estados Unidos, o en Francia, empieza allá en Oriente. Las 0 horas se marcan en Oriente. ¿Sí? O sea, en realidad, como dicen, nosotros somos el país del centro del mundo. Entonces, el Oriente somos América Latina. El Occidente son Europa. ¿Sí? Los europeos, ellos siempre han considerado a los europeos como occidentales. Pero la parte del Oriente somos nosotros. ¿Sí? Y a lo largo del curso lo voy a ir platicando historias de cómo China llegó muchos años antes que España, pero no nos conquistó, nos compartió. ¿Eh? China llegó primero a México, específicamente a la altura de Colima, y no nos conquistaron, nos compartieron. De hecho, actualmente, si tú ves un rarámuri o un ¿cómo le llaman? A los indios de Chihuahua. Sí, rarámuri, o le dicen otro nombre. A los indios de la Sierra de Chihuahua. Bueno, tú lo juntas con un japonés, se entienden. Se entienden. Un japonés y un rarámuri se entienden. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Y sí se parecen, hay rasgos, tienen los ojos rasgados, pero no es casualidad. Algún japonés vino a parar aquí al norte de México. ¿Sí? Y ya se fueron mexicanizando, mexicanizando, pero en su idioma, en su dialecto, se entiende. ¿Sí? En el dialecto. Sí, muy parecido. Si los ponen a escribir, pues obviamente no van a entender, pero platicando se entiende. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible? Si hay un mundo de diferencia entre uno y otro. ¿Eh? ¿Por qué? De alguna manera uno de ellos vino aquí a caer en México y se multiplicó. ¿Eh? ¿Cómo dice que se pronuncia? John Kuo. John Kuo. ¿Sí? El John es John Kuo. John Kuo. Y luego, este carácter, ya les dije, esto significa el centro o el centro. Y este carácter, miren, imagínense un palacio y este símbolo, el que está como una I y un palito aquí abajo, miren, este palito que tiene aquí abajo significa emperador. ¿Sí? El emperador está dentro de un palacio. ¿Sí? Entonces, el emperador gobierna un país. Por eso, ese carácter significa país. O sea, hay muchos países. México, por ejemplo, es México, que lleva la palabra quo al último. ¿Sí? México. ¿Sí? Así, los países sí lo mencionaron ellos de alguna forma como se pronuncian aquí. Como Argentina, dice Argentina. Pero hay países que se llaman quo, llevan como centro del mundo, y llevan quo y el centro del nombre de país. Alemania, Francia, Inglaterra, llevan un término y el quo. ¿Sí? Entonces, el quo es para todos los países. ¿Sí? Y ellos son el país del centro del mundo. ¿Sí? John Quo. China, desde su formación geográfica, tiene 2 grandes ríos.
es el único país que tiene dos ríos, el río amarillo, Juan, que significa amarillo, G, río, y el Yangtze, el río grande, ¿sí? Yang, de grande, y Tse, río, ¿sí? Estos dos ríos recorren el país de lado a lado. Tienen la apariencia de un dragón, de dos dragones, ¿sí? Literalmente, ¿no? Y el primero, el río amarillo, el que está más al norte, ese río amarillo, ahí se estableció la cultura china. En la acupuntura vamos a hablar más adelante de el emperador amarillo. El emperador amarillo literalmente fue el que creó la cultura china y la acupuntura. Este emperador amarillo, sí, más o menos a esta altura, hay una tumba donde está sepultado, ¿sí? Y todos los acupunturistas del emperador acudieron en algún momento a hacer un recorrido a lo largo de ese río y llegaron o terminaron ahí en la tumba del emperador, ¿sí? Entonces, el río amarillo transmite cultura, transmite tradiciones, pero el Yangtze, el tercer río más grande del mundo, pero el único río que atraviesa un solo país. Por ejemplo, está el río Nilo, pero atraviesa varios países, ¿sí? Está el río Amazonas, ¿sí? Que es el más grande, atraviesa varios países, atraviesa Perú, atraviesa obviamente todo Brasil, parte de, parece que, ¿cómo se llama? Bueno, el chiste es que atraviesa varios países. Son 3 los países que cubren este río en Brasil. Este río mide 7.000 kilómetros. O sea, no es un río pequeño, ¿eh? Y lo más sorprendente de este río, ¿han oído hablar de Shanghái? Shanghái está por aquí. Y Wuhan, oímos hablar de Wuhan cuando empezó el virus, la pandemia, ¿sí? Wuhan está a 900 kilómetros de aquí hacia acá. 900. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Wuhan es importante? Porque este río puede entrar un transatlántico, o sea, un barco muy grande, pueden entrar barcos que transportan contenedores hasta Wuhan, ¿sí? Es el río dulce transitable más grande del mundo. Eso sí, nadie se lo gana. Ni el Amazonas es transitable, pero es muy voluptuoso, es muy peligroso, ¿sí? El río Nilo es transitable, pero no es tan profundo, ¿sí? Para que pueda entrar un transatlántico hasta él. En cambio, este río puede entrar un transatlántico 900 kilómetros tierra adentro. Como de aquí el DF, un poquito más para allá, puede entrar un barco hasta dentro del país y ahí bajar a toda su gente y regresarse. Y tienen formas de dar vuelta. ¿Sí? Imagínense el tamaño. Está enorme. Es literalmente un mar dentro de un país. ¿Sí? Por eso estos dos ríos se pueden observar desde la nave, ¿cómo se llama? La estación espacial. ¿Sí? Son observables. ¿Sí? El Nilo también lo es. El Amazonas también representa un río que se puede ver, pero esos se pueden ver también, porque literalmente así lo ven, pero no lo ven en amarillo y en azul, ¿sí? Aquí los pintamos, ¿sí? Representaba más tradiciones, ¿sí?
también maneja comercio, pero no es tan, no se puede transitar en un barco como en el Janssen. Transmitía tradiciones. Y transmisiones, sí, cultura, historia, mucha historia. Ujú. En China hay aproximadamente ahorita cerca de 1.412 millones de personas. ¿Saben cuántos habitantes somos aquí en México? ¿Cuántos? 135 millones. En México somos 135 millones. Vamos a ser hermanos como la escuela. En China son 1.400 millones. No somos ni el 10% de la población que hay en China. Por eso cuando van a la playa no se hallan. Sí. Sí. Esa es la población china. De nada. Y a pesar de ser tantos millones, a pesar de que vemos en todos los países, vemos chinos, la tasa de inmigración es muy poca. ¿Sí? Además, digo, hay cantidad de chinos en todo el mundo, ¿sí? Pero si los tomamos en cuenta, tienen una migración comparada con el país. En realidad migra poca gente de China hacia el exterior. ¿Sí? Algo importante de los chinos es que son muy solidarios. Por ejemplo, ya se dieron cuenta que han abierto últimamente muchas tiendas. Maxi China, Chinatown, que hay muchas tiendas grandes y venden lo mismo. Todos venden lo mismo. ¿Sí? Es que lo que pasa es que los chinos se ayudan entre ellos mismos. En algún momento entraron con restaurantes y todos los restaurantes, oye, pero ya venden. Bueno, resulta que si un chino llega a un país y encuentra a una familia china, les pide apoyo. Tú no lo conoces, pero sin embargo llega a pedirte apoyo. Le prestas, literalmente el que tiene un restaurante de comida china le presta dinero al otro para que ponga un restaurante de comida china. Lo mismo, es más, le puedes prestar hasta a su chef. ¿Por qué? Porque son muy solidarios. Un chino ayuda a otro chino. Cuando este chino ha salido adelante, sabe que le va a devolver íntegro lo que le prestó. No con intereses. Le prestó 10,000 pesos, le va a devolver 10,000 pesos. No hay intereses. El interés es que salga adelante. ¿Sí? Que él salga adelante. Que otro chino salga adelante. Aquí no. Aquí es. Aquí vas a vender lo mismo que yo. Me lo voy a fregar. Voy a hablar mal de él. ¿Sí? Le voy a meter un cucaracho. O voy a meter a alguien que le salió algo en la comida mal. Para que este paciente, para que él no crezca. ¿Sí? Los chinos no. Los chinos quieren que crezca. Obviamente, otra persona no. ¿Sí? Pero los mismos chinos van a buscar que tú tengas crecimiento. ¿Sí? Que seas algo importante. Y es donde está el miedo como que a la vez uno como mexicano, que ellos se atesoren aquí como realmente en su propio país, pero obviamente es por su esfuerzo y no lo que Ajá, entonces se echan mucho en la mano. Nosotros muchas de las veces le pensamos y más para ayudar a alguien que va a vender lo mismo que yo vendo. Pero es un error. ¿Sí? Por ejemplo, aquí por donde está, por tu casa, ¿cómo se llama? Valle de, ahí donde está la bodega Herrera, y de la bodega Herrera a la farmacia Valle de San Miguel. Se empezó a poner un puestecito de comida, después otro,
después otro. Llegó un momento en que teníamos un montón de puestos de comida. ¿Ustedes creen que les va mal algún puesto? No, a todos les va muy bien. ¿Por qué? Porque entendieron el concepto de los chinos. Todos vendemos comida, ¿sí? Pero diferentes comidas. Entonces la gente va, ¿sí? La gente va a comer ahí. ¿Por qué? Porque hay variedad de lo mismo. No pusimos una ferretería y un puesto de tacos. No. Como los parques, food parks. Ajá, de food trucks. Sí, son varios. ¿Sí? Pero ya entendimos el concepto, ¿sí? Que allá en China, por ejemplo, tú no andas batallando. Hay una cuadra o una colonia de electrónica. O hay un edificio de pura electrónica. Hay una cuadra de equipo médico. Hay una cuadra de puro ferretería. O sea, si tú quieres comprar, ahí lo vas a encontrar. No necesitas andar por toda la ciudad. Hay un solo lugar que vende todo en ese rubro. Y claro que ellos manejan el precio. Entonces, si tú estás por allá y el otro está por allá, pues, si tú vendes más barato, a este le vas a afectar. Ya nadie le va a comprar. Entonces, ellos venden al mismo precio. Y vas a andar buscando, varía muy poco. ¿Cuál va a ser la diferencia? El trato que te den la persona. ¿Mm? Pero así son, ¿sí? Te facilitan la compra, pero también te facilitan que no haya tanta variabilidad en los precios. Donde lo quieres comprar, te va a costar lo mismo, va a ser muy ligera la diferencia. Otra cosa que tiene China, actualmente la población es del 60% de la población en China es rural. ¿Sí? Que eso equivale a 881 millones de chinos. Que aún así, nosotros somos 130 millones. Imagínense, la gente del campo de China es 7 veces más que la gente de todo México. ¿Sí? Y eso ahorita. Hace 20 años, en el 2000, era el 80% de la población rural en China. O sea, lo que hizo variar la potencia económica que ahorita es China, solamente fue un 20% el que estaba en la ciudad y un 20% que se trasladó del campo a la ciudad. Imagínense que todos se fueron a la ciudad. No. ¿Sí? 40% de esa población y casi el 40% de la población está a lo largo del río del Yangtze. Pues allá atrás de la casa, si me vieran unos chinos y cocinan allá pues en el patio de la consola, o la cigarra ahí, luego salía al patio y yo bien confiada, está la señora con la guarda y los perros y la chiquilla, como tengo privacidad, digo. O sea, a lo mejor por eso estaba con la huerta haciéndole así, que los perros y yo. Pero como pues uno trae como que lo del taekwondo, oye, también sabe más, y así empieza. Y cierra la puerta y se mete así. Pues es bueno también saber otras culturas. Sí, cuando salí de inglés, me peleé con un americano, yo quiero pelear. En todos. Bueno, entonces digo, imagínense la potencia enorme que es China con solamente el 40% rural. Aquí en México estamos al revés. Somos poquitos y todos queremos estar en la ciudad. Ahorita actualmente como el 30% de la población en México está en el campo. ¿Por qué ellos no se van a la ciudad? Necesitan comida. La ciudad necesita comida. Entonces, ellos están creando comida.
Aquí en México estamos en ese error, como en muchos países de primer mundo que se hicieron totalmente industrializados, ¿sí? Y la comida ahora cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, no vayamos tan lejos. En Corea, comprar un mango, 500 pesos. Un mango. ¿Ok? Y aquí, No sé si Lo regalan, la chihuahuila, ah, exacto. Ella llegó, bien emocionada porque la familia. porque la gente lo está tirando, porque la gente, ¿cómo? Tú eres millonario y tienes muchos mangos. No, aquí hay, ¿sí? Entonces, pero ellos sí están procurando, los chinos, tener gente en el campo, ¿sí? Están dando beneficios a la gente del campo para que no se mueva, que sigan fabricando comida. En Estados Unidos está a nada de irse para abajo. Lo que están diciendo, De hecho, cuando Trump iba a poner el muro, yo decía que lo ponga. No para que no crucemos, para que no se devuelvan los gringos. Porque más adelante los gringos se van a salir. ¿Sí? Ahorita en la actualidad tenemos, por ejemplo, San Miguel de Allende, Guanajuato, es una ciudad gringa. Y han subido mucho los precios por eso. Vivir en San Miguel es carísimo. ¿Sí? Pero por los gringos. En Oaxaca también están haciendo lo mismo, ¿no? En todo el país hay comunidades gringas. ¿Sí? Y hasta tenemos gringos indigentes. Por ahí vi una publicación donde andaba un gringo indigente, así todo drogado, todo mendo, pero andaba en el DF de indigente. Ya están exportando indigentes. ¿Por qué? Porque se están quedando sin gente que fabrique alimentos. Y están teniendo mucho consumo de drogas. Demasiado. Hay ciudades como Los Ángeles que tienen comunidades enteras con gente en la esquina drogándose, que no, ya son ciudades zombies, ¿sí? Tienen territorios zombies. Eso que parecía un juego de video ya es una realidad. Entonces, ¿están haciendo algo mal? Sí. ¿Les va a costar? Sí. El petróleo era lo único riqueza que tenían, se está acabando. Y estos chinos canijos están, ahorita tienen la primer economía a nivel mundial. No hay nadie. Y no sigan tecnología. Díganme, ¿qué aparato electrónico que traen actualmente no se fabrica en China? Todo. Hasta los iPhone. Que se jactaban los americanos de que era tecnología americana, ya se fabrica en China. Porque les sale más barato fabricarlo ya que fabricarlo en Estados Unidos. Ni modo. Dependemos de ellos. Ahorita vamos a entrar en ver estas épocas de la historia de China. Vamos a empezar a ver lo que es la sociedad primitiva, después pasaremos a una época legendaria, una sociedad esclavista, feudal, la época moderna y la contemporánea. Vamos a ir viéndolas así en partes y vamos a entender un poco más de lo que es. Aquí se va dando el por qué o cómo surge la medicina china a lo largo de esta despliegue o esta evolución de las épocas en la historia de China. Avanzamos a la sociedad primitiva. Fíjense, los chinos encontraron un cadáver que le llaman el hombre de Yuhan. ¿Sí? Le hicieron pruebas con carbono 14, que es la forma
en laboratorio de ver qué tan antiguos son los huesos o el material que está compuesto, y data aproximadamente de 1.700.000 años, que era más o menos así el primer chino, ¿sí? Ya hace 1.700.000 años había. A China lo que le permitió estar aislado de todo el mundo, ¿sí? Exentos de lo que fue la Europa, ¿sí? Los europeos entraron a China como en 1700, 1800, ¿sí? Ya muy adelante, ¿sí? Ya muy avanzada la cultura en Europa, entraron a China, pero no entraron para hacerla más grande, entraron para perjudicarla, ¿no? Y se trajeron muchas cosas para acá, pero más adelante igual lo iremos viendo. Después hay otra, encuentran restos del hombre de Pekín, ¿sí? Aquí está el boceto, este era su cráneo, ¿sí? Y más o menos en 400.000 años, ¿eh? Literalmente se tiene documentada que la sociedad, como sociedad más antigua, es los fenicios, hace aproximadamente 12.000 años. Los egipcios tienen aproximadamente 10.000 años, ¿eh? Y los chinos tienen cerca de 5.000 años. Los egipcios tienen mucho más, pero la cultura egipcia como tal, el país todavía está, pero no viven bajo la cultura que existía en la época faraónica. Los chinos apenas en 1900, a principios de 1900, les quitaron el emperador. O sea, prácticamente desde hace 5.000 años hasta hace aproximadamente 100 y fracción de años, 120, 130 años, ellos todavía vivían bajo un régimen de emperadores. Y eso gracias a que la cordillera de los Andes les permitió estar aislados, ¿eh? Y por otro lado, en la parte norte, que sí podían entrar, pues estaban los mongoles. Esos mongoles atacaban a todo el que llegaba a su territorio. Entonces, los europeos que llegaron a pasar, los mataron. Y los chinos que llegaban para allá, los mataron, ¿sí? Entonces, en cierta forma, les ayudaron. Y aparte que era una zona muy helada, ¿sí? Entonces, el frío y los mongoles ayudaron a que no se cruzaran, se mezclaran y permitiera permaneciera intacta la cultura china durante muchos años. En la época legendaria, la segunda época, que data del año 2021 antes de Cristo. O sea, ahorita estamos en el 2024 después de Cristo. Cerca de 4.000 años, ¿eh? En la época legendaria existió este ser que se llamaba Pan Ku. Pan Ku era, haz de cuenta que esta es la historia que le cuentan a los niños chinos, como a nosotros nos cuentan la Eva y el Adán. ¿Cómo inició? Es que estaban Eva y Adán y luego la viborita y empiezan la manzanita y toda la historia. Bueno, aquí a los niños chinos les cuentan la historia de Pan Ku. Y resulta que Pan Ku surgió de una esfera del yin y yang, se explotó y salió Pan Ku. Pan Ku empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, con las manos separó el cielo y con los pies separó la tierra. Y ahí permaneció 18.000 años, separando el cielo y la tierra, hasta que lo logró separar. Después se murió. Y cuando muere, todo su cuerpo pasó a formar parte de la tierra.
que, por ejemplo, esos cabellos formaron ríos, un ojo formó el sol, otro ojo formó la luna, sus lágrimas formaron ríos y lagos, y así todo su cuerpo se formó parte de la tierra. Pero hay algo bien curioso que cuentan los chinos. Dicen, luego de sus piojos, literalmente de sus piojos, nacieron los humanos. O sea, ellos sí nos consideran una plaga. Bichito. Así mismo se consideran un bicho o una plaga, ¿sí? Que en realidad lo somos para el planeta, ¿sí? Somos una plaga. De hecho, una vez veía un reportaje de National Geographic donde decía, ¿qué pasaría si el planeta, y hacen una proyección, si el planeta se queda sin humanos? Para empezar se pone verde. ¿No vio la pandemia? Todos encerrados y hasta los venados en las ciudades. Venados, animales. Lamento decirles que si tienen chihuahuas, no sobrevivirán. A los chihuahuas se los comen otros perros más grandes. ¿Sí? Desaparecen los chihuahuas. ¿Sí? Solamente las razas como el pitbull, el bull terrier, el dogo, los perros más grandes sobreviven. Y así comienza todo. Pero lo más importante es que llega un momento en que los edificios de acero se caen. Van a pasar como 1000 años, pero se caen. Y solamente queda vegetación verde. ¿Sí? Los mares, todo se vuelve, ¿sí? La contaminación desaparece, la capa de ozono se restaura, se restabiliza, todo se vuelve a la normalidad. Entonces, en realidad somos una plaga para este planeta, como los vieron o lo manifestaron los chinos. En su historia de Panko, éramos unos piojos, y literalmente somos unos piojos que aquí estamos, ¿sí? Haciéndole mucho daño a este planeta, ¿sí? O haciéndole mucho bien si quisiéramos hacerle bien, ¿eh? Bueno, esto es parte de lo mismo, de la historia rápidamente de Panko. Y en la época legendaria hubo varios seres mitológicos, ¿sí? Se habla de Huang Di. Huang Di significa Di, emperador, y Juan, amarillo, el emperador amarillo. Fuxi, que era mitad hombre y mitad mujer. No era transvesti, ¿sí? Ni trans. Era hombre y era mujer, ¿sí? Era equilibrio, ¿sí? Y se decía que Fuxi portaba en una mano herramientas masculinas y en la parte femenina portaba obviamente herramientas femeninas, ¿sí? Y también existió un doctor, no era un dios, Fuxi y Huang Di, y hay otro dios que eran dioses. Huato fue famoso porque inclusive hay películas actualmente que hablan de la historia de China y hablan de Huato, ¿sí? Porque fue un médico muy importante, ¿no? que trabajó para un militar que se llamaba Cao Cao, ¿sí? Y a Fuxi se le conoció como el divino agricultor, ¿sí? Porque Fuxi, un semidios con una cabeza humana y un cuerpo de dragón, ¿sí? Era mitad hombre, mitad serpiente. Su madre, una mujer casualmente virgen, ¿sí? Nomás le faltó que naciera el 25 de diciembre también, ¿sí? Eso no lo dicen. Pero sí era una mujer virgen, y de esa mujer virgen nació Fuxi. Y él les enseñó las diferentes formas de cosechar el arroz, el mijo, el trigo y otros granos, ¿sí? Les mencionó cuándo era el momento correcto de sembrar cierto grano
y luego utilizar la misma tierra para sembrar otro grano y que esa tierra se mantuviera siempre fértil. ¿Sí? Porque y eso es una realidad. Si siembras siempre lo mismo, tarde o temprano la tierra ya no produce. Va a llegar un momento que no produce, ¿sí? Porque estás siempre y siempre lo mismo. Entonces, aquí les enseño que haz de cuenta, las hojas y los desechos de una planta le sirven a otra. Y esos desechos le sirven a otra, ¿sí? De composta. Entonces se tienen 4 plantas para cada estación del año. ¿Sí? Dice, la lápida de Fuxi, ¿sí? Fue lo que les daba más o menos en el año 1600 después de Cristo, ¿sí? Que representa a Nuwa, la hermana, o se cree que era la hermana o se cree que era la esposa de Fuxi, donde Fuxi ocupa el lado izquierdo, que corresponde al principio masculino Yang, y sujetaba en su mano izquierda una escuadra, ¿sí? Símbolo de las artes mágicas o el sol. Mientras que Nuwa, en su lado derecho, representación del principio femenino Yin, porta en su mano derecha un compás o bien la luna. Fuxi institucionalizó el matrimonio y ofreció los primeros sacrificios, también la unión entre hombre y mujer, o sea, hace el matrimonio. Pero, ¿cómo que Fuxi masculino el lado izquierdo y Nuwa el lado derecho? Cuando hemos dicho que lo derecho es masculino y lo izquierdo es femenino. Pero esta función es cerebral, es interna, es divina, ¿sí? Porque en el cerebro, casualmente, es el lado opuesto. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, que me dio parálisis del lado derecho, mi lesión fue en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, si ponen a investigar y a buscar en mi lado derecho, no van a encontrar nada, todo está bien. Pero en mi lado derecho hay una lesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como dice aquí, el área masculina, el área derecha, se gobierna desde el lado izquierdo. Pero el lado izquierdo se gobierna desde el lado derecho. Desde aquí, Fuxi y Nuwa, ¿sí? Están al revés. Y principalmente, mediante esta fusión, institucionalizaron el matrimonio. ¿Sí? O sea, hace 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Ya en China eran marido y mujer. De hecho, la palabra matrimonio, que es una palabra de origen latín o de origen griego mejor dicho, la palabra matrimonio, no, por ejemplo ahora que matrimonios entre hombres y mujeres, no, está mal aplicado, porque originalmente esa palabra significa defender a la mujer. Eso significa matrimonio, defender a la mujer, porque en Grecia, que fue el primer país que tuvo leyes, y actualmente muchas leyes de hoy día se deben gracias a los griegos, al parlamento griego. Bueno, se dan cuenta que cualquier hombre abusaba de una mujer, ya desde entonces, ¿sí? Desde siempre. Entonces, imagínense 2000 años antes de los griegos. Bueno, entonces los griegos, cuando una persona embarazaba a una mujer, obviamente esa mujer ya era desechada de la sociedad con su hijo. Entonces vieron que estaba mal. Entonces dijeron, establecieron el matrimonio para defender a la mujer. Eso significa la palabra matrimonio en griego. Tú la embarazaste, ahora tú la vas a proteger. Sus hijos son tus hijos. Y fue lo que eso significa matrimonio.
Entonces, en una pareja gay no puede haber hijos, para empezar. Y no puede haber matrimonio porque no se está defendiendo a la mujer. A lo mejor son dos hombres los que se casan. No están defendiendo a la mujer. ¿Sí? Y obviamente lo hicieron para eso, para proteger. Bueno, ya la expresión que usaron era, tú la estás usando, ¿sí? Así lo hicieron. Tú la estás usando y a raíz de que tú la estás usando, tuviste un hijo, es tuyo. Tú tienes que protegerlo. Y ni modo. Ya dijeron, bueno, pues ya. Pero lo establecieron el matrimonio. Sí, sí. Sí, es que fue una imposición. Sin embargo, en China no fue una imposición. ¿Sí? Fuchi dijo, debe de haber un equilibrio hombre-mujer. Y como ven, el hombre tiene una herramienta y la mujer también tiene una herramienta. ¿Sí? Ambos tienen herramientas que sirven a la humanidad, que sirven a la sociedad. ¿Sí? Sí, que le sirve al otro. ¿Sí? Entonces, pero lo hicieron muchísimo antes que a los griegos se les ocurría decir que ellos lo hicieron porque, una obligación. Pues es que tú la estás usando, tú tienes, literalmente fue la palabra usada, tú la estás usando, hazte responsable de tus consecuencias, literalmente. La película La de Casa de Diego. No la veo. Bueno, habla de eso, que la hija ya pasa de la edad, ya los papás están grandes y a fuerza la quieren casar, pero no se casa con un griego. Y es la discusión de la familia, y luego la nieta pues quiere seguir estudiando y pues, o sea, todo el mundo toma decisiones, porque son familia. Bueno, pero está padre, y ya pues habla de decir la cultura de ellos, que su finalidad es que se casen, y luego pues más creciendo y la mamá, no, es que yo no quiero estar casada, se quiere divorciar y toda una revolución. Sí, pero más que como entenderlo como algo que forma una sociedad, es como una imposición, una obligación. Entonces, les digo, se crea el matrimonio por parte de Fuchi. Dice, también es considerado el fundador de la civilización china, descubridor de los 8 trigramas. Fuchi estaba un día en el río Amarillo, el río que estaba más al norte, estaba ahí sentado y ve una tortuga que sale del río, aquí está la tortuga, y en su caparazón tenía los 8 trigramas, estos trigramas. Tenía los 8 trigramas, entonces a Fuchi le llamó la atención por qué esa tortuga tenía grabados los trigramas. Y empezó a analizarlos. Y resulta que los puedo entender. Entonces, el trigrama está formado por 3 líneas, que les llamamos, estas líneas de arriba, le llamamos líneas yang, líneas largas, y las líneas intercortadas se establecen como líneas yin. Entonces, aquí tenemos las 3 líneas yang, y acá tenemos las 3 líneas yin. Entonces, fíjense cómo sucede. Le quitamos una línea yang, le quitamos la línea y medio y pasamos a la línea más pequeña. Entonces, aquí literalmente se va haciendo, de aquí pasa acá y va haciendo un infinito. Se va haciendo un infinito. Entonces, de ese infinito fueron entendiendo muchas cosas. Los chinos entendieron, claro, ahorita si les explico muy a fondo, vamos a sacar sobre la marcha, vamos a entender este esquema, porque hay un primer esquema
y hay un segundo esquema. ¿Sí? Pero literalmente de este esquema de los 8 trigramas surge el comprender la naturaleza. ¿Sí? Porque la medicina china se basa en la naturaleza. ¿Sí? Ahí está todo este surgimiento de los fenómenos naturales. Por ejemplo, no sé si recuerden que a principios de año les comentaba, ahí en otro curso que tengo, les comentaba que iba a llover mucho. ¿Se acuerdan? Es más increíble porque estaba demasiado seco el calor. Porque teníamos un año de sequía y empezó muy caluroso este año. Y yo decía, no, va a llover mucho, va a estar más fresco. ¿Sí? Y no ha pasado así. Entonces, el brujo, no, ya entendí Pacua. Son ciclos que tiene la vida. ¿Sí? Tenemos un ciclo de calor, mucho calor. El yin y yang. ¿Sí? Entonces, cuando el yang alcanza su máximo esplendor, de dentro del yang es calor. Del yang surge el yin. Empieza la frescura. Ayer llovió. Antier llovió un poco. El 24 de agosto terminó la canícula. Que generalmente unos días antes o unos días después de la canícula llueve. ¿Sí? Y no pasa de 8 días después u 8 días antes. Y llueve, ¿por qué? Porque ya el fuego se apaga con agua. Entonces, todo ese calor excesivo que produce en la canícula, ¡fum! Y fíjense ahorita, huele en la mañana, ya huele diferente, se siente el otoño, cambió. ¿Sí? Y hay hojas tiradas. Sí, pero el olor se percibe diferente. ¿Sí? Entonces, podemos saber que ya es otoño. Lo que yo escuché en la madrugada es que tronaba muy raro, o sea, nunca, se había y luego caía. Luego no lo veía, como 4 veces estaba el rayo, ¿qué es esto? ¿Sí? Si no viene a clases no se dan cuenta de eso. No, de hecho yo creo porque fue ahora muy drástico, o sea, siempre le tronaba y iba directo a su día donde descargaba, y ahora no, como que andaba para acá para allá. Es que Ella no me sabía el tema de las naves. se andaban peleando. Mucho trabajo. Estaban preparando la pirotecnia para el 16. No, es parte de la misma carga eléctrica que se genera. ¿Sí? Porque ya ahorita que entra en el otoño genera mucho viento, mucha sequedad. Y la sequedad produce fricción. ¿Sí? Hasta la cara se siente que ya no vio que la mañana como aquí. Ay, está feo, o sea, está húmedo seco, pero la piel ya no se cartonada siente. ya. Dije, ya cambió la estación, dije, porque ya la piel no está húmeda, ya se siente recién. Ajá, ahora sí, hay que ponerse cremita. En alguna parte ya empieza a retirar y empieza a doler. Sí, entonces, digo, Pagua, conforme lo vamos entendiendo, lo vamos a ver diferentes ocasiones a lo largo del curso para irlo entendiendo. ¿Sí? Pero acuérdense que Fuchi fue el que lo descubrió, el Pacua secundario. Digo, Pacua primario y secundario, son 2. Y se le atribuye la intervención en la escritura, ¿sí? Reguló los 5 cambios y estableció las leyes de la humanidad, porque estableció el matrimonio, lo que se debía y no se debía hacer, enseñó al hombre el uso del fuego. Imagínense, hace 4000 años ya conocían el fuego, ¿sí?
obviamente, de mucho más antes hay documentación de que el hombre empezó a usar el fuego. Pero en China, aproximadamente hace 4000 años, se empezó a usar el fuego. A tocar un instrumento que se llamaba cítara, un instrumento como una guitarra. Les enseñó a pescar, a cazar y a cocinar los alimentos. De hecho, también se le conoce como el mejor cocinero, se le conoce como el divino agricultor, es otro término que se le aplica a él, porque les enseñó a cultivar los 5 cereales. 5 tipos de cereales, porque acuérdense, hay 5 elementos, cada cereal va a implicar uno de los diferentes órganos. O sea, normalmente vamos a ver el 5 aplicado en algo en la medicina china, o el 2, ¿sí? Y lo más que vamos a ver es el número 9, es el número máximo, porque en este Pahua primario que descubrió Fuxi, nos damos cuenta que solamente hay números del 1 al 9. Esos números también más adelante lo veremos, que van explicando cosas, van explicando otras situaciones. También creó la medicina, obviamente a base de plantas medicinales, y creó 365 remedios. Y casualmente hay 365 puntos de acupuntura. Pero en ese entonces, hace 2000 años, solamente plantas. Y en esas plantas descubrió 365 remedios a base de minerales, de plantas y de animales. Porque el remedio no era solamente en las plantas. Los chinos meten minerales y meten animales. Por ejemplo, para los problemas de eyaculación precoz o impotencia, muy comúnmente, o para tener hijos, cuando no puedes tener hijos, recomiendan mucho el caballito de mar. El caballito de mar lo secan, lo muelen y ya lo consumen. El escorpión también se utiliza para la potencia sexual. En minerales, la cal es muy utilizada en la medicina china. Haz de cuenta, una botica china, porque todavía hay muchas, el médico receta tantas plantas y literalmente te ponen, haz de cuenta, ponen un papel y una báscula, y luego a la báscula le agregan tantos gramos de esta planta y le ponen del otro lado la báscula. No, tantos gramos de otra planta. Ponle cal o ponle carbón, ¿sí? o ponle un caballito más, pero molido. Y ya le dan la mezcla y se la lleva a la persona y ya prepara él en su casa la infusión en base a las plantas que le dieron. Pero así es la farmacéutica china. Actualmente todavía existe, ¿sí? Todavía hay hospitales de medicina tradicional, hay hospitales combinados de medicina tradicional y medicina alópata, y hay hospitales solamente de medicina alópata. Hay las 3 opciones en China, ¿sí? Okay. Okay. Bien, que todo está bien, ¿eh? Sí, gracias. Espera. Sí, está bien, gracias. Que todo esté bien. Cuídate. Juan Di, el emperador amarillo. En este nos vamos a hablar un poquito más. Juan Di, reinó un poquito más atrás, ¿sí? Dice que aproximadamente entre el año 2697 al año 2598.
o sea, casi 5,000 años. Juan Di se estableció como el emperador, pero más que nada hay un manual que se llama el Juan Tinejin, el libro del emperador amarillo, pero ese libro no lo escribió Juan Di, se escribió a lo largo del tiempo y lo fueron creando poco a poco y nutriendo de varios maestros, pero en la historia, o sea, Juan Di es el emperador amarillo, pero el libro del emperador amarillo no lo escribió él, lo escribieron otros. ¿Sí? Dice, Juan Di fue un ferviente estudioso de la naturaleza, aplicó sus enseñanzas de la naturaleza al mundo práctico de los hombres, inventó los carros, o sea, no había carros, él creó esa herramienta, ese vehículo, no un carro como tal, sino la carreta, ¿sí? A eso se refiere. Creó la escritura china, ¿sí? La forma de escribir que actualmente conocemos. De hecho, hay un chino antiguo que todavía es más complejo que el chino moderno. Bueno, ese chino antiguo les enseñó Juan Di a escribir hace 5,000 años. O sea, es lo importante, saber de dónde viene. Y luego, les enseñó a criar el gusano de seda. De hecho, es una forma interesantísima donde, cómo van metiendo, se han visto en las papelerías donde tienen los diferentes papeles. Bueno, hagan de cuenta que en esos meten, ellos como que meten así gusanos, lo sacan la seda, que ya crearon los gusanos en todo ese ambiente, la sacan y empiezan a hacer las telas. Después a teñirlas, porque obviamente las tiñen de diferente color. Pero se supone que Juan Di les enseñó a crear la tela a partir del gusano de seda. Creó las notas musicales. Como el lenguaje chino tiene 5 tonos, también en la música tienen menos tonos, tienen nada más 5. No tienen los del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Tienen menos tonos, 5 tonos. ¿Sí? Es el do, el re, el mi, el la y el sol. ¿Sí? Son los que manejan. Su música suena diferente, pero muy bonita cuando la combinan la música con un instrumento y la voz, porque ahí sin la voz alcanzan tonos mucho más altos que no conocemos, porque estamos acostumbrados a nada más que lleva la diéresis, papá, en lugar de papa. ¿Sí? Sí se notó donde dije papa y papá. ¿Sí? Entonces imagínense ellos tener papa, papá, 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 pa, o papá, son diferentes. Entonces, cuando cantan, pueden ellos tienen ese fino oído para meter los 5 tonos. Entonces, es muy bonito oír una canción china, pero también es muy difícil igualarla, porque ellos ya lo traen, desde siempre lo han oído. Los niños obviamente desde chiquitos empiezan a oír las cambios de tono, porque por ejemplo, mamá, ellos le dicen ma, o le dicen mamá, ¿sí? A ver, repiten, pero la palabra es ma. Ma significa mama, de mamá. Pero si le ponen ma, significa mula. ¿Sí? Si le ponen ma, significa otra cosa. Si le dicen ma, sí, si le dicen ma, significa otra cosa. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque sí, y cómo lo dices. Ese tono, de esos 5 tonos, hay que saber cuál usas.
Entonces le pueden decir a una mamá, le pueden decir ma. Sí, o sea, mamá mula. Ma. Pero es por eso que se escucha que cuando ellos hablan como, dicen como si estuvieran enojados. Enojados así es, pero no están enojados. Es que hablan así, pero no todo súper alto. Nosotros, ajá. Sí, pero en verdad se oye raro a veces los chinos y nosotros hablamos golpeado por eso. Bueno. Voy a practicar con él. Porque me parece que puedo platicar con los chinos. Oigan, no me voy a robar mi perrito. No me robo mi perrito, La madre de Juan Di también fue una virgen. Ella lo tuvo a la orilla del río Amarillo. ¿Sí? Ahí alumbró en el agua. Ya había partos acuáticos. No, ahora están de moda. Ya el emperador amarillo nació en el río. No más. Y bueno, de hecho, ahí donde nació, ahí hicieron su tumba. Que es esta, la imagen. Esta es la tumba del emperador amarillo. Y aquí les comento una cosa muy importante. Resulta que cuando yo empecé a aprender acupuntura fue por casualidad. Ya les platiqué que una vez me mandó mi hija a que le fuera a escribir porque yo no estaba trabajando, que no estaba haciendo nada. Me dijo, ve a escribirme en el curso. Bueno, le escribí, nunca fue al curso, un curso de belleza, pero yo vi ahí en el centro comunitario clases de acupuntura gratis. Me metí, empecé a tomarlo y de ahí hasta ahorita. Bueno, en 1976, más o menos, el doctor Tomás Alcocer, mi maestro, va un día a hacer su servicio social a Campeche. Estando ya, vio que la gente no iba al centro de salud, iba con un chamán, con un brujo. Entonces, la mayor parte del tiempo la gente iba ahí. Entonces, él dijo, bueno, pues no vienen conmigo, pues voy a ver qué puedo aprender de este brujo. Si va la gente con él, es porque se alivia, pues quiero aprender. Entonces le dijo que si le permitía estar, y él estuvo ahí. Y se dio cuenta que de repente personas que llegaban con un problema de ciática, principalmente ciática y algún dolor en X parte del cuerpo, el brujo chamán le enterraba una espina. Y mágicamente se curaba. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Aguja? ¿Espina? ¿O hueso? No, pero esa técnica, no sé. ¿Y de quién la aprendiste? De mi papá. ¿Y a quién se le enseñó? Esposo papá. Entonces, se quedó con muchas dudas, termina el servicio social, llega a la Ciudad de México de nuevo, es egresado de la UNAM, y empieza a investigar y descubre que eso se llama acupuntura. En el 78, todavía no se sabía en el mundo que existía la acupuntura. Bueno, él pide un permiso con la embajada de China en México y pide un permiso para irse a estudiar a China. Y se va. No conocía a nadie, no sabía chino. Él pensaba que todo el mundo hablaba español. En serio, dice, yo creí que todos hablaban español. Llegué a China, nadie hablaba. Yo llegué con mi bata de médico a un lugar a un hospital, nadie me entendía. Entonces yo estuve parado afuera de la universidad, era la universidad de se me olvidó el nombre. Pero bueno, estuve ahí en el hospital ese, que era parte de la universidad.
Un mes duré afuera, ahí. Comía lo que podía, lo que me daban. No sabía ni qué estaba comiendo, la verdad, pero pues tenía hambre. ¿Sí? Dice, entonces un día se para junto a mí un señor y me dice, ven, con un traductor que trajo, y ya le explico qué era lo que yo venía a hacer, y ya me dice que él es maestro de ese hospital, que vaya a su casa, ahí ya me puedo bañar a gusto y todo, y empiezo a tomar clases con él, y me empieza a enseñar acupuntura. Total, ya le platican, ese médico le platican, se llamaba Cao Chumin, le platican que él, cuando estaba muy pequeño, su papá lo recogió porque hubo una guerra en China, entre Japón y China, y él se quedó sin papás, se quedó huérfano. Entonces, ese médico era el médico del emperador y no tenía hijos, tenía hijas. Entonces, él decía que no le podía enseñar su medicina a sus hijas, solamente a los hombres. Por eso lo adopta como hijo, le da su apellido y ahora sí le enseña medicina china. Al poco tiempo se destituye el imperio, ¿sí? Y él queda como el hijo del último médico que tuvo el emperador. ¿Sí? Pasa el tiempo, este médico adopta a mi maestro, ¿sí? como alumno, pero más adelante, estando en China, tenía ya casi un año, dice, un día salimos la hija del doctor, una sobrina, y yo fuimos a visitar ahí lugares de China. Pues resulta que hay un momento en que se quedan él y ella solos a un lado de una fuente, y de repente llegan los policías y lo agarran. Él no entendía por qué. Entonces ya cuando viene el doctor, le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy detenido? ¿No estás? Dice, es que me has ofendido. ¿Pero por qué? Dice, porque estabas a solas con mi hija. Dice, era un lugar público. La sobrina se metió a comprar algo. Es que no debió haberte dejado nunca. Debieron de haber ido los tres o ellas dos solas. Pero tú me ofendiste. Y hay de dos, nada más. O te casas con mi hija o te vas a prisión. Dice, yo no quiero que vayas a prisión, pero es tu decisión. ¿Te casas o te vas a prisión? Oh, pues se casó con la hija del doctor Cao Chumin. Sí, sí. Algo con... Sí, pero él no sabía, o sea... Sí. Pero él sí está bien. Sí, o sea, entonces, total, se casan. yo entre cuando salga le hablo de mi patrón. Sí. Es más, están los policías ahí, ya, pasan. Bueno, el chiste es que se casan. Después se viene ya a México, se viene ahora con la esposa, y de ahí empieza la historia. Entonces, por eso, el doctor Alcocer tiene en su poder libros de Juan Tinelli originales. ¿Por qué? Porque estos libros fueron pasando de médico imperial en médico imperial, ¿sí? Por 5,000 años, hasta llegar al poder del doctor Alcocer. Le ha tocado que han venido representaciones de China a documentar que efectivamente él tiene en su poder esos libros. ¿Y sí? Pero a él le tocó que era lo que iba con esta toma de Juan Din. Cuando él se recibe ya como médico acupunturista en China, se va con el doctor Cao a recorrer durante 40 días
y 40 noches recorren a lo largo del río Amarillo, recorren pueblos a los que les brindan atención. ¿Por qué? Porque la acupuntura no era para el pueblo. El pueblo solamente plantas. ¿Sí? La acupuntura era para el emperador o para sus generales o la gente de alto rango. Nada más. No le puedes aplicar acupuntura a un soldado, solamente a un general, a un capitán. ¿Sí? Entonces, literalmente cuando ellos hacían el recorrido, ya sabía la gente y pasaban la voz inmediatamente que ahí venían los médicos imperiales a curar con acupuntura. Entonces, pueblitos que llegaban tenían fila, porque la gente los esperaba para que les fueran poniendo agujas. Y ya, terminan los 40 días y llegan a la tumba del emperador amarillo, el último día, y ahí en la tumba del emperador amarillo están todos los nombres de los emperadores, de los médicos imperiales, y el último que está ahí es el doctor Tomás Alcocer, ¿sí? Mexicano, adoptado de un médico que fue adoptado. ¿Sí? ¿Cómo la historia? Entonces, y luego el doctor Tomás llega a México, empieza a compartir la acupuntura a no médicos. Ese fue el problema. La acupuntura empezó más o menos en 1978, 79, por ahí, por primera vez llegan los Estados Unidos, llegan a China. El que estaba en ese entonces, no sé si era Nixon, parece que era Nixon, pero el presidente de Estados Unidos en el momento llega a China para hacer pactos de negocio. Nunca había estado Estados Unidos en China. ¿Y qué creen? Que al al presidente de Estados Unidos les da un paro cardíaco. Cae en paro cardíaco, entra el médico de él a atenderlo, obviamente pide desfibrilador, no había desfibrilador, porque era China. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, el médico imperial en un momento le dice, hazte un lado, empieza a poner acupuntura y lo saca de paro. Dice, ¿cómo lo sacaste? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, dice, ¿sabes qué? El presidente de Estados Unidos dice, te voy a pedir que a los 10 médicos más importantes de China los mandes a Estados Unidos para que se capaciten. Te voy a pedir que a los 10 médicos más inteligentes de Estados Unidos los traigas a China. Se le hizo al revés. Nosotros no necesitamos tu tecnología, tú necesitas lo que yo sé. Entonces negociaron. Entonces hay un intercambio que hoy día se sigue haciendo. Cada año los 10 médicos egresados de más alta calificación de Estados Unidos y los 10 de China se intercambian para aprender medicina china o alguna especialidad de la medicina alópata. Así lo hacen. Ahí dice intercambio real. Entonces, les digo, en ese momento es cuando se abre China al mundo. Y los primeros médicos, como en 1982, mexicanos que estuvieron en China, no porque fueran inteligentes, sino porque China se abrió a enseñar acupuntura, dijeron, vamos a hacer una sociedad.
el doctor Alcocer, que ya había ido, que fue el antecedente, presidió esa sociedad, la Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas. La estuvo presidiendo durante 3 o 4 años, porque obviamente era el que más sabía, y llegó un momento en que él dijo, le dijo al doctor Cao que se podía enseñar esta medicina a los mexicanos, y obviamente que le dijo que no, ¿sí? Pero el doctor Alcocer le dijo que porque si él le había enseñado que era una medicina para todos, porque ahora decía que ¿por qué los mexicanos no? Porque era solamente para los chinos. Entonces no supo qué decirle. Y ya pude dar acupuntura acá. Pero aparte, el doctor Alcocer dijo, esto tiene que ser para todo el mundo. Entonces empezó a enseñarnos acupuntura a no médicos. En ese momento que él decide hacer eso, los médicos lo expulsan del colegio. Así, fuera, doctor Alcocer, y lo sacaron. Entonces, cada vez que han podido, lo bloquean. ¿Sí? Es el médico que más conoce acupuntura, maneja el lenguaje chino, maneja chino antiguo. Su hijo mayor, porque tuvo 2 hijos de un primer matrimonio con esa chinita. El primer hijo se llama es que el nombre es Tire. Pero el primer hijo actualmente vive en Estados Unidos. Los dos viven en Estados Unidos, pero el primero se fue mucho antes. Entonces, es médico militar en Estados Unidos y aparte es acupunturista. Tiene una clínica muy grande en Los Ángeles. Ahí hace acupuntura él. Pero ahora se dedica a la acupuntura. No hace medicina, pero es médico militar. El hijo mayor. Y el hijo más chico aquí yo aprendí acupuntura por una maestra que se llama Maru. Yo empecé a ir con Maru, luego me salí, empecé aquí con una maestra en el comunitario, después conocí a Maru, después fui como 3 meses y no pude continuar con el curso, y me salí. A poco tiempo me dijo que por qué no iba, por qué me había salido del curso. Le digo, no, después voy a tu escuela, porque estaba dando en 2 partes. Yo fui a esa escuela, le planteé el problema, dije, no, Maro, es que económicamente no puedo. Yo estaba trabajando como representante médico y pues ahorita no tengo. He estado buscando y no me ha salido la oportunidad de entrar de nuevo a un laboratorio. Me dijo, esto es para ti. Me dijo, vente aquí conmigo, págame cuando puedas, págame cuando tengas. Y además me dijo, iba a estar ahí conmigo, mi hija, la mayor. ¿Ella es tu hija? Digo, sí. No, me preguntó, ¿ella qué es tuya? Digo, es mi hija, porque creía que era mi pareja. Digo, es mi hija, es tu hija. Digo, sí, es mi hija, la mayor. Ah, bueno. Si quieres, véngase los 2. Nomás me vas a pagar los de uno. ¿Sí? Y para los 2, véngase a dar uno. Haz de cuenta que Maru me adoptó a mí. ¿Sí? Y que yo sepa, ha sido el único que ha adoptado. ¿Sí? Al poco tiempo, hace como 6 años, la hija de Maru, ella tiene 2 hijos, cuates, nada más tuvo un embarazo. La hija de ella, de Maru, conoce
pues ya conocía al hijo del doctor Alcocer, pero resulta que se casan. La hija de Maru se casó con el hijo más chico del doctor Alcocer. Entonces, ahora también, por eso mucho del material que tengo es directamente del doctor Alcocer, pero gracias a Maru. Y de hecho, no hay más gente que dé acupuntura directamente del doctor. Aquí en Nuevo León nada más Maru y yo. Y ahorita como Maru acaba de entrar a la Facultad de Medicina, va en tercer semestre, a los 60 años se metió a estudiar y no ha dejado ni una materia. ¿Sí? Pero está estudiando medicina. Entonces, literalmente, del doctor Alcocer, nada más yo estoy dando clases. Maru dice, me voy a alejar un rato en lo que me meto. Tenía cursos ya empezados que son los que está continuando, pero ya no está dando cursos. ¿Sí? Entonces yo soy el que sigo aquí con el legado de... Pero está nosotros. Ajá, así es. Y ahí va la... Sí, pero les digo, lo más sorprendente es que el nombre del doctor Alcocer, de un mexicano, está allá, en China. ¿Sí? Y ahí está su nombre escrito, ¿sí? Y él tiene toda esa papelería. Han venido, les digo, representaciones de China a confirmar que él tiene sus documentos. Y hay un libro que se llama el capítulo 10 de Lin Chu, que lo tradujo por primera vez. Él hizo la traducción completa del chino antiguo al chino moderno y al español. Entonces, en el libro viene en chino moderno, la pronunciación de cada una de las palabras viene abajito, la pronunciación de cada una, viene lo que significan en español y luego ya viene la palabra integrada en español. ¿Sí? Porque haz de cuenta que dicen mano, pie, orificio. ¿Eso qué significa? Es el orificio del pie. Entonces, por ejemplo, Susan Lee. Viene Susan Lee. Entonces viene la pronunciación. Luego viene su pie. San 3. Lee distancias. El que se encuentra a 3 distancias del pie. Para poder nosotros leer, reconocer. Sí, sí. Pero lo puede leer un chino en su idioma, ¿sí? O lo podemos leer nosotros en chino, el significado y lo que integra esa frase. ¿Sí? Pues ya que las ventosas también vienen ahí tanto bien, pues pensé que es eso, que viene todo eso. Sí, ahí viene. Entonces, todo eso nos lo ha facilitado, y ese libro obviamente vinieron y él lo hizo y lo mandó a China como regalo, porque en China no existía esa información. O sea, literalmente del español se tradujo al chino, para que los chinos lo tuvieran, porque no lo tenían. Lo tuvieron en algún momento cuando lo tuvo el doctor, pero cuando se le dio al doctor Alcocer, se trajo para acá ese conocimiento. Y ahora sí, ya se lo mandó traducido. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un break ahorita. Hay sodas y papitas de este lado, si gustan pasar. Y ahorita continuamos. Bueno, se dice que Huang Di escribió el libro que se llama Huang Di Neyin, el libro del emperador amarillo. Pero este es el libro que le digo, en realidad se vino escribiendo mucho más para acá, antes de Cristo, pero se vino escribiendo el libro más adelante. ¿Sí? Pero no es que Juan Díaz haya vivido desde el 2000 hasta 500 años antes de nuestra era, ¿no? Fue una recopilación de toda esta información que se escribió aquí. El libro, este libro de Juan Di es un libro que está comprendido, originalmente eran 11, hablaba de 11 paquetes neurovasculares, ¿sí? Pero después se descubrió el 12º, que es el paquete de
¿cómo se llama? Se llama gobernador de corazón, o también le conocemos como pericardio, que es un canal. Todos los canales de acupuntura se llaman paquetes neurovasculares porque tienen un nervio, una arteria y una vena. Donde veamos un punto de acupuntura, casualmente por ahí va a pasar un nervio, una arteria y una vena. Entonces, en el caso del 12º paquete, solamente es nervioso. ¿Sí? Ahí nada más pasa un nervio, ese no pasa vasos. Pero sí, son 12. Y luego, el libro, el Juan T. Neijin, está formado por 2 libros. Es un libro que está formado por 2 libros. El primer libro se llama Su Wen, que es el libro de las preguntas simples. En este libro Su Wen, hagan de cuenta que Juan Di se muere, y cuando se muere, en el cielo, le es asignado un maestro. El maestro se llama Chipo. Entonces, el Su Wen básicamente es una serie de preguntas, es una narrativa entre Chipo y Juan Di, donde Juan Di le pregunta: oye Chipo, ¿por qué sale el sol todos los días? Y Chipo le contesta. Y luego: oye Chipo, ¿por qué los hombres tienen la lengua roja y otros tienen la lengua pálida? Y ya le dice: porque el exceso de sangre va a producir una lengua roja y la falta de sangre va a producir una lengua pálida. Y así le empieza a preguntar cosas que a lo largo vamos a aprender, pero surgieron como preguntas. ¿Sí? Y el Lin Chu, este libro, que ambos libros constan de 81 capítulos. Es decir, de 8 más 1, 9. ¿Sí? Los dos. Y 81 más 81 son 163. 9. ¿Sí? El Lin Chu, hagan de cuenta, es acupuntura. Totalmente. A lo largo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 81, se describen en dónde van los puntos, para qué son los puntos, para qué hay combinaciones de puntos. En algunos hacen referencia, por ejemplo, cómo la sangre en el cuerpo tiene recorridos igual que en China. Como, vamos a decirlo, como el río Amarillo y el Yangtze, como son arteria y vena, que recorren todo el cuerpo, recorren todo el país de China. Entonces, de hecho eso se habla. Y les decía ahorita que el capítulo 10 de Lin Chu, el capítulo número 10 de 81 capítulos, ese capítulo habla de lo que es los puntos de acupuntura, totalmente. Pero lo interesante, lo que descubrió el doctor Alcocer al momento de traducir ese libro que le mandó a China, descubre que la acupuntura se practicó en humanos vivos. ¿Sí? Es decir, abrían a una persona, eran normalmente presos, eran enemigos de China que los capturaban, eran ladrones, eran personas que no gratas para China. Entonces los tomaban, ahora sí que los agarraban para la ciencia. Sí, como que les abrían el abdomen, ¿sí? Y literalmente abrían una parte del abdomen para acá, otra parte para acá. Se veía el peritoneo, se veían los órganos y comenzaban a picotear en todo el cuerpo. Ah, mira, se movió el hígado, punto de hígado. Ah, mira, se movió el vaso, punto de vaso. Ah, se murió, tráeme otro para acá. ¿Sí? Y así fue como hicieron acupuntura. Y practicaron en niños, en bebés, en mujeres embarazadas, en mujeres, en ancianos,
en adultos, en todo el preso o el esclavo que tenían en ese momento, practicaron, pero así se hizo la acupuntura, en vivo. ¿Sí? Por eso, los europeos, cuando tradujeron el libro del capítulo 10, que no hicieron una traducción correcta, pues no pudieron entender cómo llegaron los chinos a este conocimiento. Pues fue así, practicando en vivo en un paciente donde se movía un órgano. ¿Sí? Y ya después con el tiempo ya establecieron todos los puntos de acupuntura. Lo que tuvieron ellos que hacer para el día de hoy, nosotros saber exactamente los en medicina se conoce como la parte de se me fue el término. Cuando abren un cuerpo que lo llevan los médicos con cadáveres, disección, hacen disección en un cadáver para conocer sus músculos, sus vasos sanguíneos, sus nervios, pero ellos lo hacen con cadáveres. Los chinos lo hacían con personas vivas. Disección en vivo. Que le resultaba más porque sabían exactamente hasta cuántos minutos tocaba para que muriera la acupuntura. Así es. Y así fue como se descubrió la acupuntura, de una manera cruel, muy cruel.